su voz. Recordar ya no vivo yo. Enfocar mi vista hacia Dios. Toma mis gritos de aflicción, regálame a mí. Toma mis gritos para hacerme mostrar que Cristo vive en mí. Estamos viendo la serie de parábolas, estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, y estamos viendo estos dos capítulos que se le podrían llamar los capítulos de escatología. La palabra escatología es una palabra transliterada del griego que significa el estudio del más allá o el estudio del fin específicamente. Y estamos en Mateo 24, 42, 44. Lo que he estado haciendo para la congregación local, tal vez no se va a ver así cuando se presente en el canal de YouTube, pero lo que está haciendo para ustedes es que lo he estado presentando con un paralelismo sinónimo, que es la manera en que lo presenta el Señor Jesús, y eso es lo que he estado haciendo con ustedes, llevándolos hasta llegar al punto final de lo que es la historia del 24 y 25 de Mateo. En esta hemos visto ya hasta el día de hoy, vimos algunas parábolas del capítulo 24 y 25, vimos por ejemplo la parábola de la pregunta que hace Jesús en cuanto a quién de vosotros es el siervo fiel y prudente. Lo vimos la semana pasada. Después vimos hace una semana la parábola de los talentos y luego también la parábola de las 10 vírgenes. Y hemos visto durante las clases de los sermones lo que ha sido la homilia del olivar. Se le llama así porque se da en el Monte de los Olivos. Y esta homilia, esta predicación, este discurso por parte de Jesús es la respuesta a las grandes preguntas que tenían los discípulos. Y lo hemos visto en los sermones de esa manera, así que en fusión estamos lo viendo de una manera detallada. Hoy en día estamos viendo ahí en Mateo 24, versículo 42, donde continúa la historia. Ellos quieren saber, su pregunta de ellos en Mateo 24, en el versículo 3, es una pregunta con 3 secciones. ¿Cuándo serán estas cosas en cuanto a la destrucción del templo de Jerusalén? Y esa palabra y indica una separación dentro de la misma pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esto es, queremos saber cuando regreses cómo va a ser. Los discípulos creían que Jesús vendría durante su tiempo para tomar Jerusalén y llevar a la gloria al reino de Israel como lo había hecho el rey David. Si él era el Mesías, él era el descendiente del trono de David, pensaban que iba a ser como David, pensaban que vendría con un ejército. Lo mismo que empezaron a entender muchos de los romanos cuando oían que Jesús estaba en el mar de Galilea y que le predicaba a 5,000 o a 6,000, que es muy cercano al número de una legión. Pensaban que estaba formando un ejército. La pregunta de los discípulos que le hacen en Hechos 1, versículos 7 al 8, todavía indica que ellos pensaban que él iba a restaurar el reino de Israel en la tierra, y le preguntaron, ¿hasta cuándo restaurarás el reino de Israel? Ellos pensaban de eso. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, está en contexto de que ellos pensaban que lo iba a restaurar. Entonces Jesús les va a explicar, esa no es la idea. Soy el ungido, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, pero no es en la tierra, no es un reino terrenal, es un reino celestial, no es de esta tierra. Y eso es lo que está tratando de explicarles. Y luego la misma pregunta dice, y del fin del siglo, o sea, ¿qué va a suceder cuando termine el siglo? Y Jesús empieza a explicar todo eso. Lo que Jesús quiere que entendamos es que nosotros nos preocupamos del tiempo cronos, nos preocupamos del tiempo día tras día, queremos saber cuándo va a suceder el fin. Si nos supiéramos el día exactamente, el 11 de enero del 2021, por ejemplo, podríamos prepararnos antes, como dijera el rabino Hillel, decía, arrepiéntete un día antes que mueras, pero ¿cómo sabemos cuándo nos hemos de morir? Entonces esta idea de la vida es incógnita, no sabemos cuándo vamos a morir, y eso le trae un sabor especial a la vida, pero nos trae una reflexión a nosotros, porque no sabemos cuándo hemos de morir. Tenemos que estar listos siempre para morir o para el momento en que venga el Señor Jesús. Cuando la iglesia primitiva comenzó, la manera en que ellos se saludaban era de esa manera realmente.
ellos decían, nuestro Señor viene, Maranatha, nuestro Señor viene, ya viene pronto, Maranatha, decían ellos. Y esto era un recordatorio a que Jesús viene, pero nosotros queremos saber cuándo. Jesús dice, ese no es el problema. Mirad que nadie os engañe. Mirad que cuando oigas que es el Cristo, no lo creáis, porque yo soy el Cristo. Y parte de eso es la preparación con las parábolas. Y esta parábola es la parábola de transición. La parábola del siervo fiel y prudente es la parábola de introducción. Esta parábola es la parábola de transición. ¿Qué es una parábola de transición? Cuando uno estudia homilética o homilia, le enseñan que hay cambios radicales en el cuerpo o en el contenido que vas a presentar en tu discurso, en tu predicación. Y hay lo que se le llama una oración de transición de un momento a otro, de tal manera que la iglesia ni siquiera se da cuenta que estás cambiando de tema. En este sentido, eso es lo que está haciendo Jesús, es una oración de transición, pero decido hacerle con una parábola. Y la parábola que decide dar es una parábola muy pequeña, pero muy significativa. Versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ellos quieren saber cuándo viene el Señor, a qué hora. Dice, no saben. Es más, unos versículos antes, en el versículo 36 decía, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, esta incógnita del día, yo no sé qué día voy a morir, ¿verdad? Es muy triste porque oramos por este país y por todo el mundo, porque en esta semana hubo días que murieron más de 4,100 personas en un día. En un día por COVID o por complicaciones del COVID, que se tiene que decir más correctamente, eso indica que en un día murió más gente que en la guerra o que en el ataque del 9/11. En un día, hermanos. Por eso es muy serio lo que está pasando. Si ya lo empiezas a calcular 6, 7 días en forma constante, estamos hablando que en esta semana ha muerto más gente que la muerte que murió en todas las guerras de Estados Unidos en el siglo XXI. O sea, ese es el impacto. Te das cuenta de lo grande que está la situación. O sea, es mucha gente la que ha muerto, nada más que no nos percatamos de eso. La prevención del país es, queremos que la gente se vacune para prevenir, porque el riesgo es mucho mayor. Y esto es interesante en cuanto a la personalidad y el perfil de cada persona psicológico. Por ejemplo, ayer visitábamos unos hermanos y estábamos en su casa, que ya nos sentimos esta semana como un poquito más normal, visitando hermanos, y estábamos en su casa y una hermana que le gusta mucho el arte tenía lo que sería una fotografía que sería formada a través de varios puntos de diamantes, y ella con paciencia va colocando cada punto según le indica hasta formar esa fotografía o esa obra de arte. Mi perfil psicológico, mi personalidad, llego yo y lo veo, digo, esto es en mi mente, ¿ok? Qué pérdida de tiempo, eso es lo que yo pienso. Y le dije a ella, y dice ella, no, es que para mí esto es hermoso. ¿Cómo podemos ver que dos personas ven las cosas de distinta manera? Que una persona lo está viendo como una forma de terapia, con una forma de reflexión, con una forma de arte, y que se apasiona al respecto, y como yo lo estoy viendo de otra manera. Y hablábamos, le decía, por ejemplo, cuando Caleb era más pequeño, le gustaban mucho los Legos, y a mí lo que me molestaba de los Legos era que cuando le ayudaba a armarlos, era un proceso muy largo para armarlos. Pero se supone que los juegos, el tente o los Legos, la idea es que es el proceso, el juego, es donde te diviertes. Yo ya quiero ver armado todo para jugar. Y entonces cuando Caleb me decía que le ayudase y le ayudaba, yo me apuraba porque lo quería acabar, quería ver el resultado final, porque esa es mi persona. Y Caleb no, él disfrutaba armarlo y la llanta acá y se equivocaba y ya está. Son personalidades. Cuando la gente estudia, la psicología estudia el tipo de personas que tiene cada quien, te das cuenta de todo eso. Y es lo mismo que pasa con la vacuna. La vacuna muchos de nosotros lo estamos viendo en forma pragmática, los resultados finales. O sea, 4,000 personas mueren en un día. Si la vacuna tiene un efecto secundario y mueren 100 personas, tienes que ver el gran peso que tiene. ¿Prefieres perder 4,000 personas o prefieres perder 100 personas? Y ese es lo que tienes que tú reflexionar, pero la parte desde otro punto de vista dice no, yo lo veo de otro punto de vista, lo veo como cada diamante, como disfrutarlo, como es un proceso. Y es uno de los grandes retos que tenemos cuando vemos las cosas de esta manera. Aquí, en esta parábola, ese es el punto también.
una personalidad indica, yo voy a estar preparado siempre porque Cristo viene y no hay nada que vamos a hacer para detenerlo. Y otra persona no, otra persona lo ve de otra manera. Y entonces lo que está haciendo Jesús es que le está hablando a una audiencia de distintos tipos de personalidades. Y en ese sentido tienes tú que entender que Jesús está tocando con su sermón, con su discurso a todas las personalidades. ¿Ok? Tal vez yo prefiero la parábola de las 10 vírgenes, tal vez o la parábola de los talentos. Las demás no me interesan porque esas no aplican a mí. Jesús hace una fusión, una alegoría, que es un conjunto de parábolas, y las presenta de tal manera para que cubra toda la audiencia. Y eso es lo que está haciendo Jesús, algo hermoso, algo que tenemos que aprender del Maestro. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, ¿a qué hora viene el Señor? No sabemos. ¿Vendrá hoy? ¿Vendrá mañana? ¿Vendrá en 2 horas? No lo sé. Jesús indica, mirad que nadie os engañe. Velad. Tú quieres saber la hora, eso no importa. Lo que importa es que estés listo. Que estés listo. Como la mujer cuando está cocinando porque viene visita, ella quiere saber a qué horas llegan. Ya van a llegar porque ya tengo los tacos listos. ¿Ya van a llegar o qué? No importa que la hora, lo que importa es que esté lista con los tacos para que cuando lleguemos le demos a los tacos. Esa idea tiene que ver con la forma pragmática que uno ve las cosas, lo que es práctico. Jesús dice, estén listos, no sabes a qué hora. Te da las señales, pero siempre ha habido señales. Versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y aquí ya viene esta idea del padre de familia, esta idea distinta. Ahora, entendemos nosotros que se está utilizando esta parábola no para compararse a Dios como con un ladrón. Cuando tú ves las parábolas y cuando las analizas, uno de los reglamentos es que si tú las comparas en forma incorrecta, estás diciendo que la parábola del juez injusto, que Dios es un juez injusto, sabemos que no es así. Estás diciendo que en este caso que Dios es un ladrón, sabemos que no es así. La parábola no está enfocada para comparar a Dios con un ladrón. La parábola está enfocada para el tiempo en que Dios va a venir, porque de otra manera estamos diciendo que Dios es un ladrón y eso no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el punto es el tiempo. ¿Quieres saber cuándo? Yo les voy a decir lo que realmente importa. Estén listos, porque así como un ladrón viene y sucede, así ha de pasar. Ahora, esta idea de ladrón se utiliza en varias partes por parte de los apóstoles. Es interesante porque cuando tú ves a los apóstoles, ellos lo utilizan de esa manera. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, Pablo la utiliza de esta manera y Pablo la utiliza igual. Como la dice Jesús, la utiliza igual. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente, dice, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, Pablo no estaba presente físicamente cuando Jesús da este discurso en el Monte de los Olivos, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y recibiendo la preparación de parte de Jesús directamente 3 años en Arabia, lo está diciendo. Pero quien sí estaba presente, lo dice de igual manera. Fíjate cómo dice Pedro, ahí mismo en el segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 10. Y dice Pedro lo mismo, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿a quién lo han asaltado? Levanten la mano. ¿A quién lo han asaltado? Levanten la mano. Levanten la mano. Ok. Hasta arriba, no les dé tema. Ustedes. Ok. A quien nunca han asaltado, no tienen idea de lo que se siente cuando te asaltan. Ciudad de México, por ejemplo, Jaime sabe y Ezequiel sabe también que hay ciertos barrios que simplemente hay que tener cuidado de meterte en esos barrios o pasar por ahí. Tú vas a la secundaria, vas al bachilleres, vas a la universidad, si vas caminando te vas por ciertos barrios, porque ya sabes, San Pancho, ya sabes cómo te ver. Jaime casi fue pandillero en aquellos tiempos, ¿no? Pero ya sabe cuándo, por dónde se tiene que ir, ¿no? Entonces, eso es increíble. Ahora, ¿qué pasó en el Capitolio esta semana? Vergüenza para todos como ciudadanos estadounidenses, totalmente, nos sentimos avergonzados totalmente. Pero conociendo el sistema de Estados Unidos, algo que no vuelve a pasar, porque así piensa el estadounidense. Son tan dogmáticos que lo que van a hacer es que van a poner todo de tal manera que no vuelva a ocurrir.
que no vuelva a ocurrir. Fue lo vergonzoso para el país. Se vio mal el país que unos cuantos cientos de estadounidenses entrasen así como sin ningún problema y que hiciesen lo que hiciesen. Dices, ¿qué está pasando con la seguridad? Algo que está bien en todas las partes. Si ellos hubieran sabido, aunque sí sabían, pero no lo dijeron, que iba a pasar esto, se previenen. Si han asaltado tu casa, si han entrado en tu casa, es bien feo, mano. Se siente que rompen tu privacidad. Cuando la gente entra en tu casa y voltea todo y te roba las cosas, por ejemplo, se llevan el ordenador, la computadora, no hay problema, ¿no? Que se lo lleven, pero las fotografías. O sea, este tipo de romper, cuando estás en el carro y rompen el vidrio de tu carro y se meten y te quitan todo, ¿no? A mí me iban a asaltar estaba jugando básquetbol y traía unos Nikes, en aquel tiempo unos Nikes, le dicen así en México, unos Nikes, y con picayelos me los querían quitar, me los querían bajar. Entonces me arrinconaron, me esquinaron. Entonces, si yo hubiera sabido que el día que iba a jugar básquetbol me iba a pasar eso, pues me dejo los Nikes y me llevo otros tenis. O sea, la idea es que como no sabemos cuándo va a pasar, así sucede. Conozco hermanos que nos han asaltado, por ejemplo, mi tía, una tía que queremos mucho, que vive en Ciudad de México. Una tía dice que se subió a un colectivo, a un autobús, un microbús, le dicen allá, pecero le dicen en ciertos lugares. Entonces, cuando se sube, traía un anillo en uno de sus dedos, creo que era oro, era plata, pero era un anillo finito y estaba circulando a través de su anillo. La idea es que pues, para ella se le vea muy hermoso el anillo. Entonces, cuando entraron los asaltantes al microbús, pues tienen que anunciar a todos que es un asalto y le van pasando a todos, váyase preparando, sácate. Entonces tienes que decirles a todos a veces por persona, no porque yo sepa, okay, sino porque es lo que he visto. Okay. Entonces, te lo decían a todos. Entonces, cuando pasaron con mi tía, dice mi tía que pues ella se asustó, ¿verdad? Y le dijo, quítese los anillos, ¿no? Y si el chavo se siguió diciéndole a todos. ¿Y qué hace mi tía? Pues mi tía se lo quitó y que lo estiró. O sea, porque es un metal que se puede doblar sin ninguna dificultad. Y que cuando regresa el ladrón, dice, pasa el anillo, y pues ya no era tanto anillo, era el mismo anillo, pero estaba todo doblado. Dice, ¿y eso qué es? Dice el anillo, dice, eso no vale nada. El ladrón no sabía que era un metal preciado. Y esas son cosas muy interesantes. Historias de gente que han asaltado. Conozco una hermana, por ejemplo, que la asaltaron, ¿verdad? El muchacho le quita el bolso, va el muchacho, ya se va el muchacho con el bolso, y la hermana como que entró en shock, va detrás del muchacho. ¿Ah? Y le dice, oiga joven, dice, déjenme sacar algo de mi bolsa. Entonces le abre la bolsa y dice, a ver, déjenme sacar el carné, y empieza a sacar las cosas y dice, señorita, usted no ha entendido, esto es un asalto. Y dice, sí, pero es que esto lo necesito para entrar ahorita a mi trabajo. O sea, como que entró en shock y no se percató de lo que estaba pasando. Mis padres, que tuvieron un negocio en México, recuerdo siempre que mi madre en los pantalones de mezclilla tenía lugares donde se ocultaba el dinero. Separabas el dinero y había parte donde lo ocultabas, y en la parte donde te pones el cinturón, esto es en México, no digan, a ver, el hermano trae dinero en el pantalón, que esto es en México. Entonces, en esta parte, por la parte de adentro se corta con una navaja, con una tijera, y entonces queda realmente una sección donde puedes meter billetes. Y si te llegan a asaltar, te quitan todos menos eso. Así que son cosas que haces por eso. Pero cuando el ladrón te asalta, si hubieras sabido, hubieras hecho cosas. Así que la gente se empieza a hacer más, se empieza a preparar más. Hay gente que trae 2 celulares cuando se suben. Uno bien barato, uno de esos todavía que se doblan, hermano González, esos que se doblan todavía. Y uno pues inteligente. Y el que se dobla es el que trae en los colectivos. ¿Por qué? Porque si los llegan a asaltar, pues avienta al que se dobla. Se queda el bueno. Son cosas interesantes que la gente hace con el propósito de prevenir el asalto. Los cajeros automáticos en otros países todos los días están ocupados. ¿Por qué? Porque la gente solamente saca lo que va a utilizar ese día. ¿Por qué? Porque no trae el dinero cargando. Muchas de las tarjetas de crédito, de débito en otros países no traen el nombre de la gente, que traen solamente los números por seguridad. Todo eso tiene que ver con el ladrón, con los ladrones cuando te asaltan. Les voy a preguntar algo. Dice aquí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los ladrones no te van a avisar. Los ladrones van a entrar. Y nosotros como Estados Unidos somos a veces reactivos. Hasta que pasa hacemos algo. No lo hacemos antes de. Hasta que pasa hacemos algo.
Y déjenme decirles que todos estamos en riesgo que nos asalten. ¿Están de acuerdo, hermanos? Aún en este país. Cuando llegué yo a este país, una cosa que me decía Tony, y yo me sorprendía, ¿no? Íbamos a las tiendas y los carros los dejaban abiertos. Las ventanas abajo. O sea, tú llegabas y lo podías abrir. ¿Por qué? Porque estás hablando de una persona que llega de México y dice, está abierto, y empieza a ver qué tiene. O sea, eso es algo incorrecto. Pero uno hace, hermana Mireida, ¿me entiende? Eso hace uno. Viene el ladrón, hermana. No el hermano, viene el ladrón, me refiero al Señor. Y en este sentido lo que pasa es que la preparación. Pero ahora, hermanos, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes dejan los carros abiertos? ¿Será por la población cómo ha cambiado en Elgin? Posiblemente. ¿O será porque ya te asaltaron? Posiblemente. La parábola tiene que ver con un ladrón. La pregunta que nos hacemos ¿es correcto comparar al Señor con un ladrón? No. El punto no es Jesús es un ladrón. El punto es el momento, el tiempo en que Dios viene. No sabes a qué hora viene. Luego viene ahí algo muy interesante. Dice ahí Jesús, pero ahí dice Pedro, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, cuando Jesús venga, sucede todo esto. Pedro no tenía la elocuencia de Pablo, no tenía la elocuencia de Jesús. Pedro era un hombre muy sencillo, sin letras. Entonces Pedro lo dice todo así como es, como lo entiende. Y por eso lo dice él muy sencillo. Cuando el Señor venga, todo va a arder, todo se va a quemar. Lo que vemos no va a existir, todo será quemado. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, exclama, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pedro lo explica cómo es el día del Señor. Te dice, viene cuando no sabemos. Por eso religiones, sectas le han fallado, porque nadie te puede decir, yo sé qué día es el día final. Es imposible, eso es mentira. Nadie puede hacer eso. Lo puedes ver con la secta de los testigos. Dijeron se va a acabar en este año 1914 y no se acabó, y luego en el 40 y no se acabó. No se acaba, porque es mentira. Nadie sabe, yo no sé. Jesús dijo, ni los ángeles del cielo saben, solo ¿quién? Mi Padre sabe. Entonces no sabes, pero porque no sabes cuándo, porque va a ser una sorpresa, ¿qué hacer? Todo se va a quemar. Regresemos ahí a Mateo capítulo 24. Ahora, la parábola tiene que ver con ladrón, con el tiempo, y luego la parábola tiene que ver con la pregunta de un padre de familia. Mateo 24, versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese. Ahora, como padres de familia, los que somos padres, hay varios puntos que debes de entender. Y hay uno que es muy importante. Escúchenlo aquellos que nunca los han asaltado para que lo tengan en mente, porque te pueden llegar a asaltar algún día. Y se siente bien feo. Escúchenme lo que te voy a decir, ¿ok? Porque hay hombres que los asaltan y se ponen al tú por tú con la persona. ¿Por qué? Porque consideran que el celular es mucho más valioso que la vida, que el cuerpo. Y algo que tienes que saber es que quien te asalta, tú no sabes cómo está. Si está drogado, no tiene sobriedad, no sabes cómo lo va a hacer. Si está borracho, menos. Tienes que tener mucho cuidado cómo lo vas a hacer. Entonces, ¿qué es más importante, el cuerpo o el vestido, hermanos? El cuerpo. ¿Qué es más importante, la vida o el celular? Tú te das cuenta de esto en una leyenda moderna, Batman. Batman es una leyenda moderna, ¿verdad? Este hombre se queda huérfano a causa de un asalto. ¿Han visto la película de Batman? Okay. Entonces, están viendo una obra de teatro, salen de la obra de teatro, va este jovencito, este niño con sus padres, y lo sale a asaltar una persona. Y cuando lo sale a asaltar una persona, ¿qué es lo que sucede? Él trata, el padre de familia, sabe lo que es importante y trata de proteger a su familia. Y le dice al ladrón, toma todo lo que quieras, porque eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Cuando te asaltan, lo más importante es, ¿qué, hermanos? La vida.
Lo más importante es el espíritu. ¿Ok? Llévate todo lo que quieras, porque violar a una hija es algo que es una trauma de todos los años, hermanos. El celular se recupera, todo se recupera, pero la vida, hermanos, las traumas no se recuperan. ¿Y qué hace? Porque no sabía cómo estaba mientras lo están asaltando, el ladrón, que muchos están nerviosos, reacciona y lo mata. Y entonces, creo que es Bruce Willis. ¿Sí? No, ese es el autor, ¿verdad? ¿Cómo es, hermano, tú qué sabes de los de DC? Bruce Wayne, ándale. Vive en el mundo galáctico en vez de Elgin. Entonces, pero ¿qué es más importante entonces? La vida. La vida. Y cuando uno va madurando, te empiezas a asimilar eso. Un hermano en México me decía que una vez asaltaron su casa, estaba recién casado, se metieron, se salvaron todo. Y resulta que eran los vecinos, los ladrones. ¿Y cómo te das cuenta? Porque el vecino trae las cosas tuyas. Y él pues le dijo a su padre, dice, no, es que pues aquí se va a armar, ¿no? Porque uno es así de agresivo, Juan, de agresivo, ¿no? De agresivo. En Celaya quemaron 4 personas el día de ayer, agresivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Le dice el muchacho al papá, me asaltaron y pues, uno quiere agarrar su grupito y vamos a asaltarlos. Y le dice el papá, fíjate lo que le dijo, hermanos, muy inteligente, dice, quítate del bigote. ¿Qué sucede? Vuelve a crecer. Fíjate. Dice, ¿te rasuraron? Vuelve a crecer. No hagas nada. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el riesgo que tiene, hermanos? Va, ¿y qué le pueden hacer, hermanos? Dañar. Hermanos, las cosas materiales van y vienen, pero la seguridad es lo más importante que un padre de familia puede proveer a su familia. No solamente la parte, los víveres, la comida, el vestido es importante, sí. Lo emocional totalmente importante, totalmente. Lo sentimental, sí. Lo espiritual es mucho mayor que aún la propia seguridad. Pero la seguridad, hermanos, es lo más importante que como padres podemos proveer a nuestros hijos. Escucha lo que te estoy diciendo, hermanos. Si a tu familia no proteges, entonces no has entendido lo que significa ser padre. Escucha lo que te estoy diciendo. Es lo más importante, la seguridad. Hay hermanos, cuando vamos al Medio Oriente, me dicen, hermano, y es seguro ir al Medio Oriente, y les digo, ¿tú crees que yo voy a llevar a mi hijo Caleb y a mi esposa a un lugar que es inseguro? Yo ya le estudié antes de ir. Ya le sabemos antes de ir. Pero el ladrón no me va a avisar, Ricardo, venes y aquí te voy a quedar. Los ladrones no avisan. Por lo tanto, un padre de familia tiene que estar siempre listo. Dice, pero sabed que si el padre de familia estuviese, dice, sabría. Ahora, fíjate lo que utiliza. Padre de familia, la palabra griega es oikodemotes, que indica ¿qué, hermanos? Que indica oikos, casa, aquel que está encargado, el gerente. El que está, bíblicamente, en traducción sería la cabeza del hogar. Todos nosotros, los hombres, somos cabeza del hogar. Y mi hijo Caleb va a ser un hombre que va a ser cabeza del hogar. Jonathan va a ser cabeza del hogar. Ya Caleb está pagando su bill ahí en la casa ya sabe. Pero ¿por qué? Ya está pagando su bill. ¿Quieres? Vas a pagar, hijo. Pero papi, ¿quieres o no? Éntrale. Pero ¿por qué haces eso con el pobre niño, hermanos? ¿Por qué estás abusando de tu hijo? No es que yo no pueda pagar el bill, hermanos. Es algo simbólico. Es porque él va a ser cabeza de su casa. Es porque hay muchos niños jóvenes llegan a ser adultos y no saben qué hacer. Cómo sostener a su familia, no saben cómo. Es que porque el cabeza del hogar es el que tiene que estar al tanto. Y lo más importante es seguridad. ¿Qué indica seguridad? Techo, seguridad. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Vamos a vivir aquí? ¿Es seguro, sí o no? Si no es seguro, hay que movernos. Porque lo más seguro es ¿qué? La seguridad. No son las cosas materiales, sino la seguridad. Y lo que está diciendo es que el padre de familia está encargado totalmente de eso. Ahora, dice la escritura ahí, si supiese la hora, velaría y no dejaría minar. La palabra que se utiliza en minar es diorruso. Y diorruso significa literalmente romper, quebrantar. Es la palabra que se utiliza cuando se rompían las vasijas de barro en aquellos tiempos.
las arcillas, ¿me entiendes? Lo que es una arcilla, el barro, se rompían, y cuando se rompían, eso es minar, es la palabra que se utiliza. Cuando alguien asalta, quebranta el espíritu emocional de una persona. Uno queda traumado por un buen tiempo. Queda traumado. Por eso la gente que viene de la guerra está toda traumada, porque escucha cohetes y piensan que son balazos. Piensan que es bomba y están traumados. Cuando alguien nos asalta, estás traumado de por vida, hermanos. Ahora, tus hijos, tu esposa que Dios te ha dado bajo tu casa, lo tienes que proteger. Padre de familia, protege. ¿Cómo? Para que ninguno de ellos sea quebrantado. Porque dice, si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, protegería, velaría, estaría así, mira, en la casa. ¿A quién viene? El día de hoy tendría sistema de cámaras, sistema de alarmas, tendría todo armado para que nadie viniera y lo asaltase. ¿Por qué? Por la seguridad de su casa. Porque cuando alguien entra a tu casa, hermanos, no va a entrar a saludarte. Cuando alguien entra a tu casa, va a lo que va. Primero, si Jehová no cuida la casa, ¿en vano qué? Pero esto no indica que no se cuide la casa. No, es que Dios me va a proteger. Sí, Dios te va a proteger, pero tú también tienes que hacer tu parte. Pedid y se os dará. Buscad es tu parte. Tú tienes que hacer parte para proteger tu familia. Proteger tu familia. Nosotros no somos agresivos. Pero si esto está determinado, que mi familia sea quebrantada, entonces tendremos que hacer todo lo que está en nuestras manos para proteger a nuestra familia. No se da la otra mejilla cuando tu familia está corriendo peligro. O sea, son términos que tienes que comprender bien. Si le están haciendo algo a tu hijo que afecta a su vida, ¿no vas a hacer algo al respecto? Tienes que hacer algo al respecto. Es lo que está diciendo el Señor. Si sabes que va a ser quebrantado, que va a minar, velarías, harías algo al respecto. Y luego viene algo muy interesante. Si esto es así, entonces, ¿cómo se puede hacer? Escucha, la responsabilidad mayor del padre de familia es la seguridad. Pero sobre la seguridad, la responsabilidad mayor del padre de familia es la seguridad espiritual de su familia. No hay nada mayor que ello. ¿Me estás entendiendo? Porque ahora ya no estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas ¿qué? Espirituales. Si esto es así, el ladrón que nos quiere tomar es de armas tomar. Pues la guerra siempre será espiritual hasta el día final. ¿Qué está haciendo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Jesús no está preocupado que mueran físicamente, está preocupado que los engañen y mueran espiritualmente. Jesús está preocupado por su estado espiritual. Y como padres de familia no hay nadie o no hay nada más importante que la seguridad espiritual. ¿Qué indica eso? Que tus niños, que tus pequeños, que tu esposa, debes de proveerles el alimento, sí. Debes de darle su chequecito, su dinerito, sí. Para la comida, sí. Para que gasten lo que ella quiera de vez en cuando, sí. Ayer estábamos con Citlali, qué consentida la tiene Citlali. Pero mira, ahí está. ¿Qué quiere, mijita? ¿Quiere esto? Ahí va. ¿Qué quiere? ¿Qué? Entonces, pero fuera de eso, lo más importante es la seguridad espiritual. ¿Cómo puede ser quebrantada como una vasija ella? Y si tuviesen hijos, ¿cómo puede quebrantar a alguien a Caleb? No solamente en forma secular, sobre todo en forma espiritual. Y el ladrón con el cual estamos lidiando, ya dijimos que no es Jesús, es un ladrón de armas tomar. Y no te va a avisar. Fíjate cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10. ¿Quién es el verdadero ladrón? Si hacemos esa pregunta y cambiamos. Si el tiempo no lo sabemos cuándo, y si alguien nos va a asaltar, y así va a venir Jesús cuando no sabemos, ¿cómo podemos estar preparados? ¿Qué nos haría que no estuviésemos preparados? Juan capítulo 10, versículo 10. Dice así, Juan 10, 10. Esta es otra alegoría, una serie de parábolas que hablan del rebaño del pastor. Y en esto, Jesús enseña, Juan 10, versículo 10, el ladrón no viene. Fíjate cómo Jesús no dice quién es el ladrón tampoco, pero cómo asumimos quién es el ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, quitarte, para matar y para destruir.
Yo te voy a decir quién es el diablo. El diablo, hermanos, no se anda con que nada más le vamos a quitar un poquito. El diablo cuando entra a tu casa la va a barrer, la va a destruir y va a matar quien quiera que esté adentro. Sobre todo la seguridad de la familia, el padre de familia dice, tiene que asegurarse de que el diablo no entre ni tantito a la casa. Por eso, como cuando padres, ponme atención, como cuando padres de familia, nosotros como padres permitimos el pecado en nuestra casa, acá ya se acabó todo. Es una destrucción total, olvídate. Porque si uno no tiene la noción del diablo y del arma que utiliza para que perdamos la vida eterna, porque ¿qué ha venido a robar? Tu alma. ¿Cómo? A través del pecado. ¿Hasta cuándo? Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Así que trabaja así, pero trabaja para que tu familia esté segura en un estado ¿qué? Espiritual. Te invita el Señor a que trabajes así. Te dice tu gerente, tu patrón, quédate 2 horas más. Y tú te quedas. 2 horas que podías haber invertido en la educación espiritual de tu familia. Piénsale, porque el overtime sale caro. Piénsale, porque el tiempo extra no lo meditamos. Y cuando dice aquí que el ladrón, dice, viene a hurtar, matar y destruir, y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Versículo 8, ahí mismo dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, dice Jesús. O sea que este ladrón es un ladrón que es de armas tomar. No es cualquier ladrón. Es un ladrón que cuando viene, cuando entra, esta es una pintura realmente de aquellos tiempos que indica una idea de lo que ellos pensaban cómo eran los demonios. Como ellos pensaban, no que son así. Mateo capítulo 12, 43, Mateo 12, 43. Hermanos, escucha lo que te voy a decir, ponme atención, cabezas del hogar, porque algunos de ustedes sí realmente sí aman sus hijos, sí aman su esposa, quieren lo mejor para ellos. Escucha lo que te voy a decir. Lo más importante es cuidar a tu familia de que no vaya a haber un robo espiritual. Todo lo demás se puede reemplazar. Cuando uno es joven, va la mujer en el carro y lo choca, ¿va? ¿Cómo quedó el carro? Olvídate del carro. ¿O no es cierto? El carro es materia. Se va madurando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? O sea, ¿estás bien? ¿Cómo están los niños? ¿Están todos bien? ¿Por qué? Porque no es el carro lo que uno va madurando, ¿eh? Ahí está el niño, se cayó y rompió sus lentes. ¡Ah! No, ¿estás bien? ¿Están bien tus piernitas? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Fíjese por los lentes. No son los lentes más importantes que el cuerpo, pero eso va madurando. Por eso cuando los abuelos ya son abuelos, ¿verdad? Bien pasalones ya. ¿Por qué? Ay, mijito, no le pegues. Eso, porque ya entendieron lo que realmente era importante. Y el padre, pues te hubieras acordado, porque a mí sí que me pegaba ya como piñata. Te hubieras acordado. Y en este sentido lo que entendemos es que cuando viene el diablo, hermanos, viene con todo. Viene con todo. Es de armas tomar. Dice ahí Mateo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala ¿qué? Generación. Hermanos, cuando yo digo las cosas aquí, no son indirectas, ¿ok? Escucha, no es como que el hermano lo planeó y es para mí, no. Te estoy diciendo algo que posiblemente tú lo aplicas a tu vida porque tú estás te sientes mal porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿ok? O a veces dice, no, el hermano lo dice eso por el hermano de allá. No, hermanos. Lo que pasa es que tu mente acaba de conectar que lo que aquel hermano o hermana está pasando es lo que está diciendo el hermano. No es que lo estoy diciendo por ellos. Tú mismo lo estás conectando. Cuando un hermano, cabeza del hogar, permite algo en su casa, es hurto, muerte y destrucción. Se va con todo el diablo, amigos.
El diablo es así, hermanos, se va con todo el diablo, hermanos. Como cuando uno se peleaba, ¿verdad? Y era chiquito allá en México. O sea, ya cuando estabas en el suelo diciendo, ya, déjame aquí, ya me ganaste, pues el otro se quitaba, que está bien para que veas. No. El diablo no es así, hermanos. El diablo, cuando tú todavía estás en el suelo, te agarra de los cabellos, te agarra de las orejas y te empieza a golpear todavía en el cemento. Aunque estés todo oído. Así, el diablo es de armas tomar. ¿Y por qué es de armas tomar? Porque no tiene nada que perder. Debemos proteger nuestra familia. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué hora ha de venir el ladrón. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Y los socios que tiene el diablo, hermanos, son también de armas a qué tomar. Fíjate cómo dice ahí en Apocalipsis, donde se hace algo muy similar, una metáfora, pero también un cierto tipo de parábola. En Apocalipsis 16, versículo 15. Versículo 15. ¿A alguien le han quitado sus tenis o su ropa, hermanos? A Tony sí. Pues es que Tony fue el consentido de la casa. Amén. Bueno, está bien, mamá, está bien. ¿Por qué digo que fue el consentido? Pues es el que traía buenos tenis y el que traía buena ropa, y los que yo traía era porque de allá venía para acá. No, todos, yo creo que no voy a hablar más de esto porque luego traigo malos recuerdos. Cuando te dejan sin ropa, hermanos, es porque te asaltan. Quítate la chamarra de piel, quítate la chamarra de mezclilla. Aquí en Estados Unidos, ¿quién va a hacer eso? Si en la segunda las pones y los tiran las chamarras, hermanos. Aquí eso no, que te roben eso no existe. Pero si tuvieras joyas es diferente. Quítate la chamarra, quítate esto. En aquellos tiempos quitar el vestido era algo costoso. Jesús lo pone como ejemplo en Apocalipsis 6:15, dice: he aquí yo vengo como ladrón, no soy ladrón. Cuando yo venga, hermana Miraida, voy a venir cuando esté dormida. Y cuando yo venga, dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande, ¿qué, hermanos? Desnudo y vean, ¿qué? Su desnudez. O su vergüenza, perdón. Tu familia está acechada ante un ladrón que es de armas tomar. Si tú eres más maduro espiritualmente, tal vez tú puedas contra las acechanzas del diablo. La pregunta que tengo: ¿podrá tu esposa? ¿Podrá tu hija? ¿Podrá tu hijo? Y escucha lo que te voy a decir, hermanos. Cuando los hijos los agarra el diablo, hermanos. Un día predicó un sermón que se llamó Cuando el diablo agarra a tus hijos. Hace muchos años prediqué. Cuando el diablo agarra a tus hijos, hermanos, cuando los agarra, no creas que los va a agarrar nada más para zarandearlos, hermanos. Escucha lo que te estoy diciendo. Los va a agarrar, los va a desnudar, los va a matar y los va a destruir. ¿Por qué? Por 1 hora más de overtime en el trabajo. ¿Por qué? Por la serie de Netflix que no podías dejar de ver. ¿Por qué? Porque el cambio de aceite piensas que es más importante que ello. ¿Por qué? Es que estoy cansado, déjenme dormir, y trabajé todo el día. No, es que tu trabajo no acaba cuando sales del trabajo. Tu trabajo comienza cuando sales del trabajo. Cuando llegas al cabo tienes que trabajar. Tienes que dedicarle tiempo a ellos. Y tienes que dedicar porque el diablo está nada más viendo ahí por la ventana cómo va a meterse. Anda buscando cómo va a entrar. Y porque el diablo es de armas tomar, hermanos, tienes que estar preparados. Lo que está diciendo Jesús: prepárense, velad, no se duerman, velad. En un descuido, hermanos, dice el hermano: es que mis hijos se fueron de la iglesia, mis hijos andan mal porque andaba yo en una mala racha. ¿Tú crees que el diablo no sabía que andabas en mala racha? El diablo sabía: mira, viene de mala racha, aquí es donde me voy a meter, porque aquí es donde él lo va a permitir, hermanos. Cuando uno permite el pecado en su casa, hermanos, todo lo demás es destrucción. ¿Qué le dijo Dios a Caín? El pecado está, ¿qué, hermanos? A la puerta. Y salte un poquito, hermanos. Destrucción total. Estamos hablando de este ladrón. Ahora, el problema es que el día de hoy ya no solamente el pecado está a la puerta, el pecado está en el portal. Yo puse una foto esta semana, decía:
de la abundancia de nuestro corazón es mostrado en lo que posteamos en los medios. No más. ¿Qué está diciendo? Que tú ves un perfil, un muro de una persona, lo que ponen es lo que están sintiendo. El problema es que tú dices, es que eso no le va a afectar a mi hijo. Si esa persona tiene influencia sobre tu hijo, eso le afecta a tu hijo. Y el ladrón, a través de ese influencer, está destruyendo la vida de tu hijo. Y ya cuando quieres hacer algo al respecto, ya no puedes, hermanos. ¿Quieren que les dé un ejemplo, hermanos? El Capitolio. No estoy hablando solamente de ese tipo de pecado, de todos los pecados. El Capitolio. Se mete toda la gente al Capitolio, hermanos. ¿Ok? ¿Sabes qué es lo primero que se cambia, hermanos? Esto. Y esto se vuelve en materia. Le preguntan a un muchacho de 17, ¿qué estás haciendo tú aquí? Dice, no, pues yo sé, pues yo aquí entré y pues yo venía con ellos y me metí. Fíjate, se cambia esto primero, hermanos. ¿Y cómo te das cuenta lo que tiene tu hijo? Por lo que habla. ¿Y cómo te das cuenta lo que habla? Por los debates que hace. Y cuando estás en la mesa y cuando estás platicando con él y cuando vas en el carro, cuando empieza a ver sus debates, empieza a ver por dónde va la corriente, porque lo que cambia acá es primero, hermanos. La juventud la estamos perdiendo por lo que está cambiando acá, hermanos. Debaten algo que no entienden, pero no son ellos, es el diablo que los ha influenciado y ya piensan así. Dices, ¿de dónde sacó estas ideas? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo? Tienes que estar preparado. Porque una vez que te zarandean a uno de los hijos, que ya son doctores, que ya son médicos, gente profesional, papá, por favor, ¿qué me dices a mí, papá? Pues si tú eres de rancho. Pero aún en los ranchos hay más valores que en las ciudades. ¿Para qué me dices a mí? Si tú ni estudiaste ni la primaria. Pero Dios eligió lo ignorante para avergonzar lo sabio. Cuando tu hijo ya está zarandeado, hermanos, aquí, es difícil. Y eso es lo que tenemos en esta nación. Una nueva sociedad, hermanos, que el diablo ha utilizado de racistas, de antisemitas. Y estoy hablando solamente de una parte de la política. Y lo puedes mirar de esa manera. Donde la gente se ha creído todo. Porque todo empieza acá. ¿Y cómo te das cuenta? Por lo que postean. Y yo le decía a los muchachos, decía, no solamente tengas cuidado de las personas tóxicas en la vida, que te quitan toda la energía, de las personas tóxicas en los medios. Porque esos, hermanos, son de armas tomar. Y el diablo, hermanos, se ha agarrado de todo esto. No estoy diciendo que el internet es pecado, nunca voy a decir, no voy a decir que la tele es pecado, como los hermanos que decían en los años 60, no, que la tele es el ojo del diablo. No, la tele no es el ojo del diablo, ¿ok? Es el contenido que hay. Es lo mismo que una persona. Puedes usar los medios para tener amistades que valoras y bonitas amistades y tener un apoyo virtual, o lo puedes usar para que el diablo hurte, mate y destruya. Y por eso digo, ya no tienes que abrir la puerta. ¿Se acuerdan antes cómo era en aquellos tiempos que métete a la casa, ya que te metas, ya métete? Una vez estaba yo en la casa, me voy a confesar. Estábamos allá abajo con los muchachos, ¿no? Y pues yo estaba diciendo unas barbaridades, era pecado, pecado. Unas groserías increíbles, ¿no? Y que mi madre me oye desde la CTU, me oyó, mi amor. Y que me grita, vas a ver ahorita que... Estaba bien chiquito, tenía como 13 años, vamos. Pero unas barbaridades que estaba diciendo. Métete. Y me metió. ¿Qué, mamá? ¿Qué pasó? Y uno siempre, ¿qué pasó? Estoy hablando como norteño. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es curioso, hermanos? Que el día de hoy esas conversaciones están pasando y ni siquiera te das cuenta, porque son en silencio. ¿Qué seguridad necesitamos como familia tener? El padre de familia tiene que tener esa seguridad. Ya que Cristo viene pronto, podemos decir, vive de tal manera
Que cuando venga el Señor no sea sorpresa, sino más bien alegría. Vive de tal manera que cuando venga el Señor no sea sorpresa, sino venga alegría. Que no estés desnudo, sino que estés cubierto, que estés preparado para cuando Él venga. Y ahí en Mateo capítulo 24 lo que dice Jesús es, por tanto, o sea, pongan atención, Elgin, pongan atención todos los que escuchan la forma virtual. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día. ¿Cuándo? Hoy. Porque mañana no sabemos qué tenemos. Uno hace planes y Dios te dice, ahí está tu 2020, ándele. Voy a hacer esto, 2020, 2020, ándele. Cállese la boca. Uno hace planes, pero Dios dice, no, yo voy a venir cuando ustedes menos lo sepan. Y cuando yo venga, no va a haber más. Por lo tanto, prepárate para ese día. Prepárate para ese día. Prepárate para ese día. ¿Y cómo te preparas? Todos los días. ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver, ¿cómo que estás viendo esa novela? A ver. Pues me voy a sentar a verla contigo para ver lo que ves, pues vamos a ver. Y ahí está la novela, ahí está la mujer pegándole al esposo. ¡Ay, qué desgraciado! ¿Y tú por qué estás viendo esto, mujer? Porque es influencia. Hay tantos programas gays hoy el día, hermanos. ¿Qué es influencia? ¿No es cierto, hermanos? Que una persona que no dice, ¿qué está pasando aquí? Y ya lo estamos viendo normal. Ya lo vemos normal, hermanos. Tú respeta, eso es lo que ella quiere. Si es lesbiana, respétala. Ya lo vemos normal, hermanos. Y tenemos jóvenes en la iglesia que postean ese tipo de pecado. Es que no se ha cambiado. Lo que se cambió fue acá. Llegó a pensar que no está mal. El diablo ya lo tiene, mira. Y todavía no lo ha destruido. El diablo, hermanos, no es como que ya te tengo en el piso, ahí la vemos, para que aprenda. No, el diablo va con todo, hermanos. Y a menos que entiendas tú eso, vas a cambiar tu forma de ver las cosas. El diablo es de armas tomar. Vive de tal manera que cuando venga el Señor no sea sorpresa. Dice Jesús, por tanto también vosotros estad preparados. ¿Por qué? Porque porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo viene Jesús? No lo sé. No te lo puedo decir, hermanos, pero hay señales muy drásticas, pero no sé cuándo. Pronto Jesús viene. Maranatha, nuestro Señor viene. Lo abro para preguntas o comentarios en cuanto a esta relación del enemigo. Hermano Iván. Por ello, Iván, tú eres padre de familia y tú cuidas tu casa. Y algo que tenemos, y yo siempre le digo a Caleb esto, que porque siempre salen con sus debates, ¿verdad? Pero pues, ¿qué me vas a debatir a mí, muchacho? Me dice Caleb, dice, papá, pero mis amigos en la escuela lo hacen. Caleb, ven para acá. ¿Cuántos años tengo yo? 45. Todavía no, 44. No te me adelantes. No te me adelantes. Digo, ¿sabes qué están haciendo los de mi edad? Están borrachos allá en el bar, mira, en la taberna. Vea que yo nunca te digo, mira, yo no, no. ¿Sabes qué están haciendo unos? Dejaron a su mujer, se fueron con otra. Andan manteniendo a los hijos que no son de Dios. Vea que yo no hago eso. No, papá, pues no. ¿Por qué, hermanos? Nosotros vivimos en acuerdo a otros principios. No importa la edad. Si ese es tu debate, ahora, el problema siempre sucede cuando son los mismos hermanos de la iglesia. Ese es un problemota, hermanos.
No, hermano, es que papá, pues es el hermano. Sí, sí, pero ponme atención. Él es cabeza de su hogar. Yo soy cabeza de esta. Él decide por él, yo decido por él. Pero ¿por qué permites? Jesús dijo, es necesario que haya muchos tropiezos. Es necesario, papá. Así dijo Jesús. Hermanos, antes, cuando no había medios, era muy fácil. Ahora, con nuestras juventudes y nuestros niños, nuestros matrimonios jóvenes, es difícil porque lo ven. El mundo está en su computadora. Es bien complicado, más. Y todo lo ven. ¿Por qué él sí y yo no? Al final del día, tú eres cabeza de tu hogar, tú decides por tu hogar. Y eso es parte de lo que tú decides. Tú decides lo que está bien, está mal. No cedamos a una presión externa. Es que tu hijo, no, a mí no me vengas. Yo tengo que ver por mi hijo y usted vea por su hijo. Vea cómo está su hijo, vea cómo está mi hijo y así nos vamos a ir. Y yo si cometí errores, Dios me lo va a dejar saber y me va a disciplinar. Y lo mismo usted. Entonces, hermanos, estamos peleando una guerra espiritual muy grande. Preguntas, hermanos, comentarios finales, preguntas. Escuchar